Se titula Liberación. Las raíces flotan, no tocan tierra y el árbol se eleva y funde literalmente con el manto del cielo. La obra de Hermógenes Pardos es sutil, suave, nada cruda. La naturaleza lo llena todo sin buscar un mensaje concreto. Eso me llena y entonces hago una poética, trato de hacer una poética y no trato de, no sé, el sentimiento está ahí, empieza y termina ahí. El grabado es una parte fundamental de su carrera. 3 cursos en la Escuela de Artes Aplicadas de Zaragoza y 15 días con una mujer que le enseñó a sujetar la paleta y limpiar los pinceles. Ese es el resumen que hace de su formación. Pardos es un autodidacta puro. Ha sido aprender sobre todo del Museo del Prado y sí, de los demás y sobre todo los clásicos, que es una base y después uno puede derivar. Con el tiempo, él ha visitado lo abstracto para mostrar todas las dimensiones, por ejemplo, de una simple granada, y ha tenido la capacidad también de volver al origen. Cerca de 5 décadas hay de diferencia entre esta obra de inspiración barroca y esta otra. Hermógenes Pardos sigue siendo el artista que fue en la búsqueda constante del símbolo.